Cuando dice aquí, agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Esta palabra aquí, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de Jesús o está hablando de la palabra de Dios? Aquí dice, para oír la palabra de Dios. Pero cuando vamos al idioma original hebreo, nuevamente nos damos cuenta que esta palabra también significa logos. Entonces podemos entender, hermano, para introducir el tema, que la palabra logos se refiere para hablar de la palabra de Dios y para hablar de Jesús. Entonces, eso significa matemáticamente que logos es igual a Jesús y a palabra de Dios. Donde quiera que esté logos representado, está hablando o de Jesús o de la palabra de Dios, o por consecuencia es lo mismo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, si usted dice, si no conoces la palabra, no conoces a Jesús. Porque si la palabra de Dios representa a Jesús, entonces es necesario conocer la palabra de Dios para así poder conocer a Jesús. Si no conocemos la palabra, si nos falta la palabra de Dios en nuestras vidas, no tenemos el conocimiento de Jesús. Dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿De qué conocimiento creemos que está hablando aquí? De la palabra de Dios, ¿verdad que sí? El pueblo perece cuando no hay palabra de Dios. Pero si entendemos que palabra de Dios y Jesús viene siendo lo mismo, el pueblo perece cuando no hay conocimiento de Jesús. Hermano, la palabra dice que en los tiempos finales van a venir muchos falsos cristos. Y de tantos falsos cristos, ¿no podremos confundirnos y adorar un falso Cristo? De tantos falsos cristos que hay, no podemos estar confundidos y adorando un Cristo que no es el Cristo verdadero. No estaremos adorando un Cristo imaginado por nuestra propia mente, imaginado por una enseñanza errónea. Cuenta la palabra de Dios que una vez llegó Pablo a una ciudad y estaban adorando a todos los dioses. Tenía un altar para cada dios. De hecho, eran tan religiosos que tenía un altar sin nada. Decía, para el Dios desconocido. Ellos dirían, si se me olvida alguien, capaz se enoje y me manda un rayo y me quema aquí mismo. Por si acaso, para que nadie se enoje, ponemos un altar que diga para el Dios desconocido. Y Pablo dijo, a ese Dios al que ustedes adoran, a ese Dios al que ustedes sirven, yo les vengo a predicar hoy porque ustedes no lo conocen. Aleluya. ¿No será, hermano, que a veces caemos en el error de adorar a un Jesucristo que no conocemos, de un Dios que no conocemos, y estamos sirviéndole y estamos adorándole? Pero cuando vamos a la palabra, el Jesús que a veces vemos en la palabra es totalmente diferente al Jesús que predicamos nosotros. ¿No será, hermano, que estamos predicando a un Jesús fariseo? Hermano, ¿cómo que un Jesús fariseo? Es fácil. Por ejemplo, el Jesús que predicamos a veces tiene más leyes que gracia. A veces decimos, esos que cantan reggaetón cristiano, rap cristiano, son hijos del diablo. Esos que usan velo son legalistas. Esas que no usan velo son hijas del diablo. Esos que usan corbata para predicar son legalistas. Y decimos a veces, esos que no usan corbata para predicar y predican con playera son hijos del diablo, son liberales. Entonces nos damos cuenta que el hombre ha hecho tantas leyes que hacen difícil el evangelio. Cuando Jesús dice, venid a mí que mi yugo es ligero, mi yugo es fácil. En el tiempo de Jesús, el yugo significaba la enseñanza de un maestro. Cada maestro tenía su yugo, cada maestro tenía su enseñanza. Cuando se refiere a mi yugo es ligero, es mi enseñanza, es fácil de llevar, es ligera la carga. Pero a veces el hombre hace un Jesús bien difícil, hace un Jesús con más leyes que los fariseos. Un Jesús, por ejemplo, que si no está de acuerdo con mi gusto, no es el Jesús verdadero. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que nosotros fuimos hechos a imagen de Dios y semejanza. Mas nosotros en estos tiempos queremos que Dios sea a nuestra imagen y semejanza. Lo hemos cambiado, hermanos. Si a mí no me gusta el rap cristiano, a Cristo no le gusta. Si a mí no me gusta que alguien predique sin corbata, a Cristo no le gusta. Lo que a mí no me guste, a Cristo no le gusta. Por ejemplo, en Cuba yo estuve buscando cómo alababan a Dios en Cuba, porque sabemos que cuando yo vivía en Cuba, pues no me deleitaban las cosas de Dios, por desgracia. Escuché cómo adoraban a Dios y me di cuenta que adoraban a Dios en salsa cubana. Y yo, como me convertí aquí entre mis hermanos latinos de aquí del centro, no es lo mío. Yo escucho la salsa y digo, pero es una manera de adorar a Dios. Da más ganas de bailar que de rendirse a los pies de Jesús. Pero yo entiendo que en Cuba no existe la cumbia.
En Cuba no existe quizás la música que se escuchan para Centroamérica. Entonces yo veo que muchos dicen, esa salsa cubana, cuando oran a Dios, es del enemigo, eso no es de Dios. Pero escucho entonces a los mexicanos que adoran a Jesús con música ranchera cristiana. Yo digo, eso no es de Dios. Da más ganas de hacer cualquier cosa menos de leer la palabra de Dios. Pero es mi gusto, ojo. Escucho a veces el rap cristiano, el reggaetón cristiano y digo, eso no es de Dios. Yo estuve en ese mundo y incita a cualquier cosa menos adorar a Dios. Pero insisto, es mi gusto. Por ejemplo, a nosotros nos deleitamos a veces adorando a Dios cantando de cumbias cristianas. A mí me encantan. Creo que a todos presentes le encantan. Pero ¿sabe qué diría el cubano? Eso no es de Dios. ¿Sabe qué diría el puertorriqueño? Eso no es de Dios. Y lo que pasa es que lo que es de Dios es todo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. No es lo que le gusta a usted, no es lo que le gusta a mí, es que Dios está por encima de todo. Tenemos que saber que Jesucristo es mucho más que una música. ¡Aleluya! Jesucristo es mucho más que un gusto humano. Todas estas cosas pasarán. Su palabra no pasará y su palabra es Jesús, gloria a Dios. Entonces tenemos que darnos cuenta, hermano, que no podemos confundir nuestros gustos con los gustos de Dios. En los años 70, 80 estuve leyendo que la batería, decían que todo aquel que usaba batería para alabar de Dios era hijo del diablo. Menos mal que ya no es así, hermano Kevin. Todo aquel que usaba una guitarra eléctrica era hijo del diablo. El que usaba una computadora era hijo del diablo. Nuestro pastor una vez habló de que él al principio no estaba muy de acuerdo con la computadora, mas entendió que todo es de Dios, que Dios usa todas las cosas para su bien. Dice que Dios hace, el hombre piensa sus caminos, mas Dios endereza su pensamiento, endereza sus caminos. Entonces tenemos que darnos cuenta y primero que todo entender que Cristo no es cubano, ni Cristo es salvadoreño, ni es de Honduras, ni es de Guatemala, ni es de México, ni es de Puerto Rico. Cristo es el creador de todas las cosas y todas las cosas fueron creadas en Él. No podemos minimizarlo, hermano. A veces lo minimizamos a su nombre. Queremos minimizarlo como si Él fuera poquita cosa y Él es supremo. Dice que no se puede conocer, que es infinito. Es tan grande que los cielos no lo pueden contender. ¿Cómo podemos compararlo con nuestros gustos, con nuestras decisiones? Ahora todos estarán pensando, sí, hermano, pero ¿dónde queda el versículo de buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor? Es que yo no estoy hablando de pecar. Yo estoy hablando de gustos. Yo no estoy hablando de pecar. Porque si usted agarra, por ejemplo, una canción de rap, la cual se usa mucho en este país, y usted escucha su letra, en su letra no hay pecado. Así sea de cumbia cristiana, así sea de ranchera cristiana, en su letra no hay pecado. Entonces cuando Dios creó a Adán, le dijo, come de este árbol sí, de este no, de este un poquito, de este ten cuidado porque te confundes y puedes caer. No, Dios le dijo a Adán, come de todos los árboles porque todo lo que ha sido creado en este mundo ha sido creado para nosotros. Aleluya, sí, Señor. Menos del pecado. De este árbol no comerás. Entonces, hermano, mientras usted no esté pecando contra Dios, usted puede quizás escuchar una música que no me gusta a mí. Yo preferiría que mis niñas escuchen, qué sé yo, una cumbia cristiana, un rap cristiano, antes que anden en el mundo perdiéndose con las cosas del diablo. Y usted dirá, son momentos y etapas. Quizás ahora a los jóvenes les gusta mucho que si Barak, les gusta mucho quizás que si yo redimido, pero son etapas de juventud. Nosotros fuimos jóvenes y ojalá en nuestra juventud hemos escuchado a redimido o a Barak. Son etapas, hermanos, que ellos van a ir creciendo en la presencia del Señor. Y mientras más crezcan, menos les van a importar esas cosas. Menos les van a importar qué dirán los demás. Solamente van a querer deleitarse en la presencia del Señor. Decir, Señor, dame más de ti. Yo quiero conocerte día a día más y más. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero para eso, hermano, es necesario conocer la palabra de Dios. Jesús es la palabra. Jesús es el verbo hecho carne. Por Él fueron creadas todas las cosas. Y entonces, hermano, si no conocemos la palabra de Dios, no vamos a conocer bien a Jesús. Entonces, hermano, entendiendo esto, la importancia de conocer la palabra, la importancia de conocer a Jesús, debemos hacer cosas sencillas. Intentar humildemente, aunque fracasemos, intentar y perseverar, ser cada día más y más como es Jesús. No como el Jesús que me cuenta el vecino,
No como el Jesús de Hollywood, que era güero con ojos azules. No, hermano. Cada día tenemos que buscar la presencia del Señor y conocerlo más y más, pero mediante la palabra de Dios. Mientras nosotros nos criticamos unos con otros, mientras nosotros nos juzgamos quién peca más, quién peca menos, Jesús decía: yo no te juzgo, levántate, vete y no peques más. Cuando nosotros entendamos el amor de Cristo, es mucho más grande que la presencia, que nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son malos, hermano. Bueno solo es Dios. Nosotros a veces hablamos del carácter del hermano cuando quizás nosotros tengamos el carácter peor. Hablamos de los gustos del hermano cuando quizás nuestros gustos sean peores. Hablamos que si a mí no me gusta, a él no le puede gustar, ya es pecado. Hablamos que si no predicas con corbata, no está bien. Hermano, mire, yo predico con corbata, no porque se me siga, sino porque yo me complazco en la presencia del Señor y decirle: Señor, yo quiero honrarlo con usted desde la punta de la cabeza hasta mis pies, porque es lo que yo anhelo. Anhelo saber más de ti, no porque me manden, hermano. Si yo ahora mismo estuviera vestido como le gustaría al pastor, como le gustaría a los ancianos, yo no le estuviera sirviendo a Jesús, le estuviera sirviendo a ellos. Hermano, no estamos aquí para servir al hombre. No equivoquemos la palabra de Dios. Estamos aquí para servir a Jesús. Amén. Y usted dirá: hermano, pero hay reglamentos en la iglesia. Claro que los hay y hay que respetarlos, porque si no podemos respetar los reglamentos terrenales, ¿cómo vamos a respetar los del cielo, hermano? Si no somos capaces de ponernos por debajo de una cabeza que es el pastor, de los ancianos, como dice su palabra, ¿cómo puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano? Si no le haces caso al pastor, al que te manda en esta tierra, al líder, ¿cómo le vas a hacer caso a Dios? Primeramente dice Pablo que de los mandamientos más importantes, Jesús dijo que eran dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Pero Pablo dijo: ¿saben qué? Dejémoslo en uno: ama a tu prójimo sobre todas las cosas. Porque si tú amas a tu hermano, si tú oras por tu hermano, en vez de criticarlo, tú oras por él y le dices: ¿sabes qué? No peques más, no es del agrado de Dios. Levántate, pelea la buena batalla. Yo no soy mejor que tú, quizás seas peor, pero yo estoy peleando la buena batalla. Si nosotros entendemos la manera de que Jesús hacía las cosas, hermano, Jesús nunca criticó a alguien que pecaba. Jesús se acercaba a los leprosos y los tocaba. ¿Saben qué significaba un leproso en esos tiempos, hermano? Digamos que eran los borrachos, porque la lepra representa el pecado, pero lo peor del pecado. Digamos que eran los borrachos, eran los fornicarios, los adúlteros, los drogadictos. Eran aquellos borrachos, aquellas personas que nadie los quería, que todo el mundo los señalaba. Él llegaba y los tocaba y le demostraba amor. Hermano, cuando usted le demuestra amor al hermano, cuando usted le demuestra amor a aquel que cayó, él se da cuenta que Cristo, si este hermano puede darme su amor a pesar de que yo le fallé, ¿cuánto más no puede ser el Señor, que dio su vida por nosotros, que dio su sangre en la cruz del Calvario? ¿Cuánto más no puede hacer su amor? Puede perdonarnos y mucho más. ¿Qué estoy haciendo? ¿Apología del pecado? Para nada. Dios aborrece el pecado. Y quiero decirle que mientras más usted conoce a Jesús, más se odia a usted mismo. Pablo decía: miserable de mí, ¿hasta cuándo voy a estar en esta carne? Mientras más usted conoce a Jesús, más lo ama. Y mientras más lo ama, menos quiere pecar. Pero usted deja de pecar por amor, no por miedo, no por ley. La ley no funcionó. Dice el Señor en su palabra que la ley no funcionó para nadie. Tuvo que venir la gracia y el amor de Jesús para que pudieran cambiar, para que la gente pudiera ver que había alguien que predicaba no solamente bonito, había alguien que demostraba que el amor que él predicaba existía en él. Eso tenemos que hacer día a día, demostrar que el amor de Cristo Jesús vive en nosotros, que el amor de Cristo Jesús lo predicamos, pero también lo vivimos. Si no, no vale la pena. ¿Sabes en qué nos convertimos? En fariseos, que hacemos y decimos lo que no hacemos. Y entonces, si predicamos a un Cristo tal y como queremos, como que seamos nosotros, estamos predicando un Cristo falso, un Cristo fariseo, un Cristo que critica y juzga más que lo que ama. Por ejemplo, nuestras esposas están con nosotros porque nos aman. Nosotros estamos con nuestras esposas porque las amamos. Hermano, si nosotros no estamos con otra mujer, es porque amamos y respetamos a nuestras esposas. No porque ellos nos digan: si lo haces te mato. No funciona así. Nosotros todos fuimos del mundo. Eso no funcionaba.
lo que funciona es el amor verdadero. Cuando tú amas, tú no quieres fallar. Y así funciona el amor de Cristo Jesús. Cuando tú amas a Jesús, no le quieres fallar ni con el pensamiento, querido hermano, ni con el pensamiento. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Quiero, hermano, que me acompañen a 1 de Samuel 3:1. Ahora sí vamos a entrar ya de lleno al tema. Gloria a Dios. Ya habiendo dado esta introducción de que Jesús y las palabras aquí se representan con la palabra logos, y que si no conocemos la palabra, no conocemos a Jesús, y si no conocemos a Jesús, mucho menos la palabra. Entonces, una necesidad prioritaria es conocer la palabra de Dios, porque esa va a ser la vía, para conocer a un Cristo verdadero, al Cristo que dio la vida por nosotros. Dice 1 de Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Hermano, dice que la palabra de Jehová escaseaba, o sea, no había palabra. Y por consecuencia, ¿qué es lo que no había tampoco? No había visión. Ese es el punto número 1. De hecho, el tema de hoy se llama Sin palabra. Quiero ver las consecuencias que dan nuestras vidas, las consecuencias que dan las iglesias cuando no se predica la palabra de Cristo Jesús. Muchas veces predicamos a Moisés, a Elías, a David, y todo está bien porque todo fue escrito para nuestra enseñanza. Pero, hermano, Jesús manda a predicar las buenas nuevas. Las buenas nuevas es el evangelio de Cristo. Es predicar de un Cristo crucificado, de un Cristo que dio la vida por nosotros. Esas son las buenas nuevas. Entonces, hablar del Antiguo Testamento nos edifica porque de ahí aprendemos. Pero si el centro de nuestra prédica no es Cristo Jesús, hermano, no estamos obedeciendo la palabra de nuestro Señor. Tenemos que entender que el centro de cada prédica tiene que ser Cristo Jesús. Porque ayer, de hecho, el pastor ayer hablaba de las dispensaciones. Y como en cada dispensación, hermano Roberto, hablaban de eso, siempre intervenía Cristo, siempre intervenía Dios en cada dispensación. ¿Tenemos que aprender del Antiguo Testamento? Claro que sí, pero lo que primero tenemos que aprender es que el centro, todo nos lleva a Cristo Jesús. Él es el consumador de la fe. Amén. Entonces, si no hay palabra, no hay visión, hermano. ¿Qué pasa cuando no hay visión? Mira, Dios nos habla a través de pastores, predicadores, ancianos, hermanos, de muchas maneras, hermano. Dios puede hablar incluso a través de la suegra. ¡Qué poder de Dios! Bendito sea, hermano José. Hoy aquí sí tiene a su suegra al ladito, gloria a Dios. Dios nos puede hablar incluso a través de un asna, según su palabra. ¿Saben qué pasa? ¿Por qué no aprendemos muchas veces? Porque tenemos puesta la mirada en el predicador. A ver cuántas veces se confunde, a ver cuántas veces repite la misma palabra, a ver si predica mejor que el otro. Yo extraño a aquel que predicaba mejor. Hermano, cuando Elías hizo descender fuego del cielo, ¿sabe qué salió diciendo la gente de ahí? La gente no salió hablando de Elías, la gente salió hablando del Dios que usó Elías. Si usted hoy sale hablando de mí o sale hablando de otro predicador, ¿sabe qué? No hicimos nuestro trabajo, usted no entendió que vino. Usted tiene que hablar del Dios que me está guiando, del Dios que está guiando el ministerio, del Dios que usted quiere que guíe su vida. Porque si ponemos la mirada en el hombre, sea quien sea, el mejor lo va a decepcionar. Si ponemos la mirada en el hombre, desde el más pequeño hasta el más grande, lo va a decepcionar. Hermano, una iglesia sin la palabra de Dios es mucho peor. Porque cuando hay una iglesia que no tiene palabra de Dios, oye predicar a un pastor que hay que diezmar y dicen amén. Aleluya. Luego oyen predicar a otro pastor en YouTube que ya no hay que diezmar y dicen amén. Hermano, ¿y sabe cuál es el resultado? Que no hay decisión, no hay revelación, porque no hay palabra, no hay entendimiento. Entonces terminamos con 20 años de ministerio, 20 años de cristianos y no, ¿sabe qué hacemos? No diezmamos. Porque si uno dice que hay que diezmar y otro dice que no hay que diezmar y yo no estudio la palabra, solamente estoy de oídor, ¿sabe qué pasa? ¿Qué voy a hacer? Lo que más me conviene. Y lo que más conviene siempre es no diezmar. Gloria a Dios. Poquito más para mí. Porque ponemos la visión en todo aquello que es corruptible. Pero como no hay revelación de la palabra, como no hay entendimiento, como no se aprende, hermano, nos vamos con lo que más nos conviene. Y es una lástima, señores.
Y es una lástima que siempre vamos buscando nuestra conveniencia. Nunca vamos buscando la voluntad del Señor, la voluntad del Espíritu Santo. Nunca vamos buscando qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida, qué Dios tiene para mí hoy en la palabra, qué me va a enseñar Dios hoy, qué me va a edificar. Lo que pasa es que siempre queremos que nos prediquen sobre cosas bonitas. Pero la palabra de Dios no es para hablar de cosas bonitas. La palabra de Dios es para edificar, dice que es para instruir, es para corregir. La palabra de Dios, hermano, tiene que ser todo en nuestras vidas, porque todo pasará, pero la palabra no pasará. Gloria al Señor Jesús. Y siempre queremos hacer lo que nos conviene. Hermano, un cristiano sin visión también es un problema. Porque un cristiano sin visión, primero que todo, le falta palabra. Es inmaduro. Es inestable, no tiene dirección. Hoy está para aquí y mañana está para allá, porque no lo está guiando la palabra, no lo está guiando el Espíritu Santo, lo está guiando la emoción. Lo está exactamente, lo está guiando su voluntad, su alma, su decisión. Y las decisiones de nosotros siempre son malas. Dice que al hombre hay caminos que le parecen rectos, mas son de muerte. Si nos guiamos por nuestra propia voluntad, sin visión, sin palabra, siempre vamos a errar. Yo quisiera ponérselo un ejemplo. Los senderos se fueron todos. Ven, Christopher, ven acá, tú me vas a ayudar. Aleluya. Con permiso voy a bajarme. Aleluya. Ven, me va a ayudar Christopher porque quería hacerlo con un senderito, pero hoy no hay nadie. Hágame un favor para que entendamos el ejemplo que les quiero dar. Tápese los ojos. Con las dos manos, uno en cada ojo. Por favor, no haga trampa. De 7 vueltas como le dio el pueblo de Israel a Canaán. De 7 vueltas. Gloria a Dios. Yo no la voy a contar, pero ya más o menos tengo una idea. Cuidado, échese para adelante para que no choque. Échese para adelante. Quiero que dé un paso para donde está el hermano Cristóbal. Gloria a Dios. Ahora vamos a dar 7 vueltas más. Fíjense lo que va a pasar. Cierra los ojos, no mire. Cuidado, échese para adelante para que no choque con el arca. Dé un paso para donde está el arca. Ahora dé más vueltas. Mire lo que va a pasar. No abra los ojos. No, mire, sigue dando vueltas. Ok, ahora dé un paso para donde está el arca de nuevo. Dé un paso para donde está el arca. Dé un paso para donde está el arca, sin miedo. Gloria a Dios. Ahí está bien. Ya puedes sentarte, hermanito. Lo que pasa... Gloria a Dios. Lo que pasa, hermano, cuando actuamos sin visión, lo que pasa, hermano, cuando estamos por lo que nosotros creemos, ¿sabe qué pasa? Que estamos adivinando. Decimos, Dios me puso en esta iglesia. Mañana cuando me enojo me dicen, no, ya Dios no me puso en esta iglesia. Yo creo que Dios se equivocó. Cuando hablamos y actuamos por nuestros pensamientos, sin visión de la palabra de Dios, siempre actuamos a la suerte. ¿Tú sabes por qué 2 veces Él lo hizo bien? Porque estaba escuchando mi voz. Cuando yo me cambié de lugar, Él siguió mi voz y pensó que estaba en el mismo lugar. Hermanos, si escuchamos la voz del hombre, tarde o temprano nos vamos a confundir. Usted tiene que tener revelación por sus propios ojos. La voz del hombre nos puede confundir. El pastor puede predicar bien bonito, gloria a Dios. El pastor puede tener el ministerio de enseñanza, gloria a Dios. Pero el pastor sabe que cuando yo no entiendo algo, yo no he llegado a su casa y yo le estoy llamando. Pastor, ven acá, yo no entiendo este versículo, yo veo otra cosa. Aleluya. Él lo sabe y por la gracia de Dios Él me explica. Y yo, oh, ahora yo entiendo. No lo entendía así, pero qué bueno que me explica, ahora sí lo entiendo. ¿Por qué no confío en el pastor? Claro que sí. Si yo no confiara en el pastor, yo no estuviera aquí. Porque no, Dios puso un falso en la iglesia y dice que un ciego guiando a otro ciego, se van a caer todos. Sí creo, pero si no entiendo, es mi deber entender. Es mi deber escudriñar. Es mi deber buscar más. ¿Y cuál mejor que la palabra de Dios? Así es. Si es la única palabra profética que nunca se va a equivocar. Amén. Gloria a Dios. Mire un ejemplo matemático y fácil, mire. Hermano, son las 9:10. Yo te digo, más son las 9:10. Si en 5 minutos el hermano Kevin te pregunta la hora, ¿qué usted le dice? Matemática fácil. Son las 9:10. Mande. 9:15. ¿Y por qué usted dice que son las 9:15? Porque ya supo, ¿verdad? ¿Y por qué no miró atrás y miró la hora?
Porque es más fácil guiarse por lo que te dicen. No son las 9:10, son las 9:13. Yo le enseñé algo mal a usted y usted lo transmitió porque no tuvo su visión. No se aseguró usted mismo que la palabra de Dios es la palabra que nos puede guiar sin error, hermano. Yo me puedo confundir hoy yo me puedo equivocar, pero la palabra de Dios no se va a equivocar. Aleluya. Entonces es necesario que siempre tengamos la visión. Porque si no hay palabra, no hay visión. Si nos damos cuenta, hermano, Jesús le dio la vista a muchos ciegos que necesitaban mirar. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, punto número uno. Punto número uno. Si no hay palabra, no hay visión. Gloria a Dios. Punto número dos. Si no hay palabra, hay angustia, hay ansiedad, hay preocupaciones vanas. Hay preocupaciones que no son necesarias porque son corruptibles. Ese es el punto número 2. Mire, vamos a leer 1 Samuel. Ahí mismo estamos, ¿verdad? 1 Samuel 28:15. Toda gloria sea para nuestro Señor Jesús. 1 Samuel 28:15. ¿Lo tienen, hermano? Díganme un amén. Amén. Gloria a Dios. 1 Samuel 28:15. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado. Ojo, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Dice la palabra de Dios en este versículo que Dios ya no le hablaba a Saúl. Ya Saúl no tenía palabra de Dios en su vida. ¿Y sabe cómo estaba Saúl? Angustiado. Angustiado es lo mismo que afanado, que deprimido. Una persona con depresión es una persona que no se ha dado cuenta que hay una solución. Una persona con depresión es una persona que no se ha dado cuenta que hay alguien que ya murió por eso. Hay alguien que ya dio su vida por eso. La angustia, hermano, solamente nos puede llevar a problemas. La angustia, hermano, solamente nos puede llevar a preocuparnos por cosas corruptibles. Que si el bill de la casa, solamente nos puede llevar a que si el carro, que si el hermano me miró mal, que si el hermano no me saludó. Esta angustia. Y vienes entonces a la casa del Señor a alabar su nombre angustiado, preocupado por cosas que son vanas. Dice la palabra de Dios que todo lo corruptible se convertirá en incorruptible. Entonces, hermanos, si todo esto va a pasar, si todos los elementos van a pasar, ¿por qué no estamos preocupando? Si dice el sabio que todo lo que sucede bajo el sol es vanidad de vanidades. Si seguimos concentrados, hermanos, en los problemas terrenales, dándole más importancia que las cosas celestiales, ¿cómo Dios nos va a bendecir? Si estamos más preocupados en qué hace uno, en qué pasa con el trabajo, estamos más preocupados que todas esas cosas, que cómo recibir la bendición de Dios. Estamos preocupados más de las cosas terrenales que cómo llenarnos del Espíritu Santo. Dice su palabra: buscar primeramente el reino de Dios y lo demás será por añadidura. Entonces tenemos que darnos cuenta, queridos hermanos, que no es cuestión de preocuparnos. Nos preocupamos tantas cosas por cosas que no valen la pena, hermanos. Nos preocupamos por tantas cosas que van a pasar que se nos olvida que nuestro objetivo como cristianos es prepararnos para cuando venga el amado, te encuentres santificado, te encuentres listo, te encuentres perfumado, listo para la boda del Cordero. A su nombre. Dice 1 de Pedro 5:7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Pueden estar ansiosos? Sí. ¿Pueden deprimirse? También. ¿Pueden estar tristes? Sí, ¿cómo no? ¿Pueden preocuparse? Claro que sí. ¿Sabe lo que no pueden? Quedarse con todo eso, porque todo eso no los puede dejar ver la gloria de Dios. Todo eso dice que hay que echárselo a Jesús. Él cuidará de nosotros. Si nosotros tenemos una necesidad en nuestras vidas, si tenemos un dolor en nuestra alma, no la carguen, sáquenla de ahí y de Jesús la pongo en tus manos. Jesús en los momentos más duros de su vida dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo no puedo, pero hay alguien que sí puede y es el Todopoderoso. Sí, amén. Señores. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Punto número 3. Perdón si voy deprisa, pero la verdad quiero terminar. Punto número 3. Sin palabra hay malas decisiones. Primera de Reyes
A partir del 12:6 en adelante se lo voy a, permítame parafrasearlo yo, para no perder mucho tiempo. En esta historia la palabra de Dios nos cuenta que Roboam, el hijo de Salomón y nieto de David, toma el reinado. Y viene el pueblo afligido a donde está el rey Roboam y le dice: Señor, es Primera de Reyes del 12:6 en adelante. Le dice: Señor, quítenos los impuestos, bájenos los impuestos, porque tu papá Salomón nos puso impuestos muy altos, no podemos con ello. Y Roboam como que no estuvo muy como que de acuerdo, dijo: déjenme pedir consejo. Miren lo que hizo Roboam. Fue donde estaban los ancianos de la iglesia, los ancianos del palacio. Le dijo: ancianos, ¿ustedes qué me recomiendan? El pueblo dice que le ponemos muchas cargas con los impuestos. El pueblo quiere que le bajemos los impuestos. Y dicen los ancianos: ¿sabes? Si tú le bajas los impuestos a este pueblo, si tú le aflojas las cargas, este pueblo te será fiel y este pueblo te seguirá. Fíjese que ese consejo fue exactamente lo que viene a hacer Jesús. Jesús aflojó las cargas y aligeró los problemas. Pero Roboam como que no estuvo muy de acuerdo, porque bajar impuestos significa menos dinero para él. Entonces, ¿qué hizo? ¿Sabes qué? Voy a preguntarle a los que se criaron conmigo, a mis amigos, a mis compas. Voy a preguntarle a los jóvenes. Va y le pregunta a los jóvenes: amigos míos, el pueblo me pide esto, quiere que le bajen las cargas, quiere que le bajen los impuestos, ¿qué tengo que hacer? Y ellos le recomiendan: mira, dile a ese pueblo, como que se está creyendo un poquito de cosas, porque no se lo dijo a tu papá y a ti sí. Dile a ese pueblo que el dedo más pequeño tuyo es más grueso que los lomos de tu padre Salomón. Aleluya. Si Salomón le puso impuestos altos, tú se lo vas a poner mucho más alto todavía. Roboam aceptó el consejo de estos jóvenes. Y fue una de las decisiones más malas que se ha tomado en la Biblia por un rey. Porque a partir de esta decisión se dividió Israel de Judá. Hasta los días de hoy los reinos del norte casi que se odian. Por eso Jesús vino y siempre que hablaba en Israel, siempre hablaba del samaritano. Siempre que hablaba en Judá, siempre hablaba del samaritano, porque el samaritano era como decirle el enemigo. Siempre le hablaba de aquel mundano. Hermano, es como que venga ahora alguien predicador de Dios. ¿Sabes qué, hermano? Imagínese que usted esté enfermo y esté tirado en la calle y pasa el pastor apurado para la iglesia. Y pasa el predicador y apurado para la iglesia. Y venga un testigo de Jehová y te levante y te dé comida y te cure. ¿Quién te demostró verdadero amor? Usted va a decir: el testigo de Jehová. Y eso, decir eso a unos evangélicos o a unos católicos o a uno cualquiera que no sean testigos de Jehová, eso es como darle un disparo en la cabeza. Eso pasaba con Cristo y los fariseos. Cristo quería que se dieran cuenta que no era tanto el título, sino era el amor que tú le demostrabas al prójimo. Dice: ve tú y haz lo mismo, demuestra misericordia con los demás. Misericordia, demuestra misericordia con los demás, queridos hermanos. Y amén. Entonces, hay algo importante que quiero aquí recalcar. El consejo malo se lo dieron los jóvenes. El consejo bueno se lo dieron los ancianos. Pero siempre pensamos, está hablando de personas mayores de 50, 60 años, los ancianos, y jóvenes pues menores de 30 quizás. Pero fíjense que no es tan literal. Una persona joven es alguien que tiene experiencia o no. Una persona joven es alguien que no tiene experiencia, muy poquita. Y un anciano es alguien que tiene mucha experiencia vivida. Cuando nos habla de anciano y de joven, no se refiere a edad, se refiere a sabiduría. Por eso los ancianos de una iglesia deben juzgar con sabiduría, deben juzgar con palabra de Dios, porque esa es su función, la sabiduría. No por la edad, hermano, es por la sabiduría en la palabra de Dios. Por ejemplo, permítame mencionar el nombre de alguno de los hermanos. Si yo estuviera predicando la palabra de un joven, alguien en la calle, que ha tenido problemas de drogas en su vida, ¿saben qué? Yo puedo hablarle del amor de Dios, pero yo no puedo decirle: yo sé por lo que tú has pasado. Yo no puedo decirle: yo entiendo que estás tirado en la calle, que tu mamá esté orando por ti y tú estás de rebelde, drogándote en la calle, quizás vivo y quizás medio muerto. ¿Saben por qué? Porque en esa situación yo soy un joven. Yo no entiendo de eso de drogas, ni tipos de droga, ni lo que te da la droga, ni la ansiedad que te da. Yo diría: hermano,
¿Puedo mencionar tu nombre? Hermano Cristóbal, venga, ayúdeme. Estoy evangelizando a alguien, pero está perdido en drogas. Usted le puede hablar de su testimonio. Usted le puede hablar de lo que Dios hizo en su vida, para que él se dé cuenta que si usted pudo, él también puede. Que Cristo saca el sol día a día para buenos y para malos. No para usted, para mí. Saca el sol para todos. Si es alguien que tuvo problemas de alcohol, diría, hermano Aquiles, ayúdeme con este hermano. Porque yo le estoy hablando de la palabra de Dios, yo le estoy hablando del amor de Cristo, pero hay algo que me falta, y es la empatía. La empatía es cuando usted se pone el zapato de su hermano. Cuando usted no se pone el zapato de su hermano, usted lo critica, porque usted no ha pasado por ahí. Pero cuando tú pasaste por esos vicios, tú dices, yo sé lo que estás pasando. Yo lo intenté, y lo intentaba, y decía, ahora sí que ya no. Y al mes volví a caer en la cantina. Te prometo, mi amor, que ahora sí ya lo dejé. Y a los 2 meses volví a caer en la cantina. Y usted le va a decir, ¿sabe quién me pudo sacar de ahí? La sangre de Cristo Jesús. ¿Sabe quién fue el único que me limpió, que me cambió y me dio un nuevo objetivo de vida? Fue la sangre de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo, hermano. Lo puede hacer contigo, hermano. Si estás vivo, es porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Estés en Cristo Jesús o no. Si estás vivo es porque Cristo, Dios todavía está esperando por ti. Dice su palabra, ¿acaso cree que yo quiero que muera el impío? ¿Acaso cree que yo quiero que muera el testigo de Jehová, el mormón? ¿Acaso cree que yo quiero que muera el que está en pecado, el que está viviendo en pecado o el que peca día a día? No, hermano, no quiero que muera. Yo quiero que se salven. ¡Aleluya! Y si estamos en este lugar es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y quiere que nosotros transmitamos ese amor, esa bendición, las buenas nuevas, buenas de salvación. ¿Están perdidos? Sí, están perdidos, pero hay alguien que lo está buscando. Hay alguien que dio su vida por ello. Y nuestro trabajo como hijos de Dios, ya lavado con la sangre de Jesús, es presentarle ese Cristo que los ama. Es presentarle a ese Cristo que dio su vida en la cruz del Calvario. Entonces, hermano, es importante saber, hermano, que cuando se habla de ancianos, no es por la edad, olvídense la edad. Usted puede tener 40 años en Cristo Jesús y ser un niño, como dice mi hermano. Hay que darle pachita para que entienda. Hay que hablarle que es pecado y que no es pecado para que pueda entender. Usted puede llegar 5 años en Cristo Jesús y la presencia de... Hermano, hubo un rey que con 7 años, pastor, 8. 7 años tomó el control de todo el reino. No cualquier pueblo, hermano, un pueblo de dura cerviz. Tomó el control del pueblo de Dios. Porque si Dios está contigo, como le digo a Jeremías, no diga que eres niño, porque ¡aleluya! Yo estoy contigo. No eres tú, no soy yo, no es el predicador, es el Espíritu Santo el que va a obrar en nuestras vidas. ¿Está allá o está aquí? Es la presencia de Dios, es la que queremos buscar. Señor Jesús. Y cuando habla de jóvenes, no es por la edad, es por la falta de experiencia en cada tema. Yo puedo ser anciano para algunas cosas, pero quizás sea joven para otras. Hermano, todos somos ancianos para algunas cosas y jóvenes para otras. Por eso dice, bueno, si yo era un gran pecador, ¿por qué Dios tuvo misericordia de mí? ¿Por qué Dios me salvó? ¿Por qué Dios me usó? ¿O por qué Dios me tiene en este lugar si yo no puedo hacer según su voluntad? ¿Saben por qué? Porque Dios te está preparando en un lugar que mañana, cuando tú veas a alguien caído en ese lugar, tú vas a decir, tú eres el anciano de él. Ahora ve y predícale lo que tú pasaste. Ve y predícale cómo pasaste el Mar Rojo, el Jordán, tumbaste las murallas de Jericó. Predícale a toda esa gente cómo tú lo hiciste, que no fueron con tu fuerza, fueron con las fuerzas de Dios. Hermano, es necesario predicar la palabra de Dios. Predicar sobre todo las nuevas de salvación. Aleluya, así es. Porque si no predicamos las nuevas de salvación, alguien viene y se va con ese sentir de que, wow, qué lindo fue la enseñanza del rey David. Pero ¿cómo yo le aplico eso a aquel que está perdido? Si estamos aquí, recuerden, uno, estamos necesitados. Sí, definitivamente estamos necesitados de la presencia de Dios, porque si no cada día nos va a ir peor. Pero como queremos que cada día nos vaya peor, tenemos que buscar día a día más y más de Jesús para que nos cambie, hermano. Decía yo hace poco, perdonen si me equivoco, yo soy un edificio que está en plena construcción. Aleluya. Todavía tengo andamios, todavía me están pintando, todavía tengo parche. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Que yo sé que Dios quiere algo grande con nosotros. Amén. Si estamos aquí es porque vamos a hacer hoteles de lujos. Vamos a quedar bien pintados. ¿Para quién? Poderoso. Para todo aquel que quiere ingresar en la presencia de Dios. Nosotros digamos, ¿sabes qué? Yo también fui destruido. Yo también sufrí.
Yo también me equivoqué. Cuando yo empecé, me equivoqué muchas veces. Es lo que vamos a decir a aquellos. Mas sin embargo, usted le va a decir, si Dios lo hizo conmigo, también lo hará contigo. Hermanos, tenemos que darnos cuenta cómo vive Jesús, cómo vivió Jesús, y mirar con los ojos de Jesús. No queramos que Dios mire con nuestros ojos. 3 puntos importantes. Cuando no hay palabra, no hay visión. Cuando no hay palabra, ponemos nuestra mirada en la angustia. Cuando no hay palabra de Dios, tomamos malas decisiones. Hay de aquel que tome decisiones y Dios lo ha puesto en una situación para juzgar, para dirigir, y tome decisiones alejado de la palabra de Dios. Hay de aquel. Eso es algo que me recuerda a nuestros gobiernos en nuestros países, que Dios los pone para que dirija un país y no hace la voluntad de Dios porque ni la conoce, sino que hace lo que le conviene a ellos, lo que ellos creen que Dios pudiera hacer a su conveniencia. Nosotros no somos gobernadores de ningún país de Latinoamérica. Nosotros somos representantes del Hijo de Dios, representantes del reino celestial. Entonces vamos a predicar un reino celestial, vamos a predicar un Dios de amor, un Dios que aborrece el pecado, pero ama a aquel que se arrepiente y dice: Señor, yo no quiero pecar más, perdona mis pecados, yo quiero rendirme a tus pies, yo quiero, Señor, que edifiques mi vida, porque si no, no voy a poder. Seamos agradecidos con Dios, todos los presentes, todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Jesús. Seamos agradecidos con Dios, tengamos visión, vivamos sin angustia, tomemos buenas decisiones. Dice Hebreos 12:13: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Fíjense que la palabra de Dios no dice: ese que esté pecando, ese que esté cojo, échenlo, júzguenlo, critíquenlo. No, dice: usted que está cojo, mantente en el camino, mantente en la presencia de Dios para que pueda ser sanado. Si usted peca, hermano, arrepiéntase dentro de la presencia de Dios, porque solo Él te puede cambiar, solo Él te puede llenar, querido hermano. Esta palabra no es para nadie, esta palabra es para mí, porque yo a veces he pensado: Señor, yo no soy digno de servirte. Señor, yo a veces tengo ganas, como decimos en Cuba, de tirar la toalla. Ya no puedo más. Estoy a veces cansado, estoy estresado. A veces siento que estar en la presencia del Señor no, pero estar en los caminos del Señor, trabajando en la obra del Señor, es muy agotable, es dura. Pero ¿saben qué? El Señor habló en mi vida y dijo: ¿sabes qué? Cojo, mantente dentro del camino, porque yo te voy a sanar. Él quiere sanar tu vida, Él quiere sanar la mía. Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Tenemos que ser agradecidos. Si pueden ponerse de pie, ya voy a terminar. Gloria a Dios. Él quiere ser agradecido con cada uno de nosotros. Por eso dio la vida por nosotros. Nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor, amarlo porque Él nos amó primero. Hermano, en este momento hay muchas personas que tienen a sus bebés en un hospital con cáncer, sin pelo, con aparatos, pidiendo a los padres: Señor, dale un día más de vida. Yo quiero ver su sonrisa un día más. Hay personas que tienen a sus padres en hospitales. La pandemia se llevó a muchos familiares. Hay personas que están sufriendo dolores que no pueden aguantar. Personas que están recibiendo quimioterapia. Hay personas que están sufriendo el dolor de este mundo, recibiendo la consecuencia del pecado, porque el diablo está dominando este mundo y quiere que suframos. Y nosotros, por la gracia de Dios, nosotros por la voluntad de Dios, estamos aquí. Gracias a Dios estamos sanos. Nuestra familia está sana. ¿Cómo no vamos a darle la gracia a Dios? ¿Qué me interesa a mí lo que diga aquel? Yo quiero darle la gracia a Dios día a día. Yo quiero decirle: Señor, cambia mi vida. Yo quiero amarte porque tú me amas día a día y lo demuestra. Su palabra dice: cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Hermano, esa palabra yo me la repito día a día. Todavía faltan mis padres, faltan hermanos. Yo digo: Señor, yo voy a seguir en tu presencia, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa vamos a seguir buscando de la presencia de Jehová. Seamos agradecidos con un Dios vivo y verdadero, un Dios que dio su vida por ti y por mí y por nuestra familia. Seamos agradecidos con un Dios que dejó la cruz vacía, que derramó su sangre preciosa para lavarnos, para cambiarnos, para enseñarnos que hay cosas más importantes que todo lo que vemos, y es el amor de Cristo Jesús, porque su palabra dice que Dios es amor. Y si el Cristo que predicamos vive en nosotros, dejemos de pelear, dejemos de juzgarnos. Nuestra pelea no es contra carne ni sangre. Digamos: hermano, yo te amo. Hermano, yo me arrepiento a veces si he pensado cosas malas de ti o de alguien. Hermano, yo quiero predicar el amor que Dios está poniendo en mi vida. Yo quiero que Él me cambie.
Cierra sus ojos, hermano. Yo quiero que usted entienda hoy que Dios quiere hablarle a tu alma, que Dios quiere hablarle a tu espíritu. A tu carne le habla cualquiera, mas el Espíritu Santo es el único que tiene el poder de hablar a tu vida. El Espíritu Santo es el único que tiene el poder de decir: hoy es el día de cambiar, hoy es el día de seguir adelante, hoy es el día de decir: Señor, perdona mis pecados, yo me arrepiento, yo te necesito en mi vida, yo te necesito que me cambies, que me enseñes más y más. Levanta tus manos, dile: Señor, no voy a pelear más, yo no voy a pelear más con tu voluntad. Su palabra dice que antes que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te escogí, te consagré para que fueses profeta de las naciones. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque Dios te escogió, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Estás aquí porque Dios tiene misericordia con tu familia, porque Dios quiere que tú seas luz para otros, porque donde está la presencia de Dios, ahí hay libertad. Somos pecadores, sí, diga: yo soy pecador, pero soy lavado con la sangre de Cristo. Diga: yo soy pecador, pero quiero cambiar. Yo quiero que Él me perfeccione. Yo quiero que la presencia de Dios llene mi vida. Yo quiero que la presencia de Dios se note cuando hablo, cuando pienso, cuando respiro. Yo quiero decir: alma mía, alaba a Jehová en todo momento, en mi secreto, en público. Yo quiero, como dice Jesús, decir: Señor, yo sé que lo vas a hacer. Señor, yo sé que tú siempre lo haces. Tú siempre quieres salvarnos. Tú siempre quieres que tengamos visión, que tengamos buenas decisiones. Yo te pido en el nombre de Jesús que te diga: Señor, yo reconozco mis pecados. Señor, yo necesito que me cambie. Yo necesito que me llene de los pecadores. Yo soy el primero. Yo soy el primero que aborrece mi vida, mi alma, mis pensamientos. Yo quiero que tú me cambies. Yo quiero que tú me perfecciones, porque tú diste tu vida por mí. Tú diste tu vida por mí y yo te fallo día a día. Y yo te soy infiel día a día. Tú diste tu vida, Padre Santo, por este pecador. Tú diste tu vida, Padre Santo, por este que no es digno de alabar tu santo nombre. Mas yo te conozco que tú tienes un propósito para mi vida. Yo te conozco que si estoy aquí es porque tú me vas a levantar, porque yo tengo mi mirada puesta en Cristo Jesús y tú serás mucho más para mí. Yo te conozco, Padre Santo, que tú lo harás una vez más, porque eres el mismo Dios, el que fue, el que es y el que ha de venir, el alfa y el omega. Tú, Señor, tú eres el responsable que yo te he mandado aquí. Tu misericordia, Padre Santo, es tu gracia la que está sobre nosotros. Es tu gracia, Padre Santo, la que nos levanta, porque dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levantará. Dios quiere que hoy te arrepientas. Dios quiere que hoy te entregues a Él. Entrega tu alma. Dile: Señor, gracias, papá. Gracias porque no soy digno, Señor. Dile: Señor, alaba al Dios de Dios. Alaba al Rey de Reyes. Alaba al amado y cántale, Señor. Sí, Señor. Dile: te anhelo, Padre Santo. Dile: te anhelo más en mi vida. Yo te anhelo en mi familia. Yo anhelo que me cambies. Yo anhelo que seas todo para mí, Padre Santo. Dame la fuerza para dirigir a mi familia a tus pies. Dame la fuerza, Padre Santo, para cuando yo hable del Espíritu Santo. No permita que mi boca nunca diga palabras de hombre, Señor. Permíteme ser luz para todo aquel, Señor, que está en tinieblas. Permíteme, Padre Santo, predicar tu palabra. Dile que tu fe, dile, Padre Santo, dile que tu fidelidad es grande. Dile que tu fidelidad es para siempre, Señor. Dile al Señor que aunque tú seas infiel, tú sabes que Él siempre va a ser fiel. Cántale, dile que tu fidelidad, Padre Santo, es grande. Dile que esa fidelidad siempre va a estar contigo. Tu Sí, Señor Jesús. fidelidad. Alaba al Dios que te ha dado la vida. Alaba al Dios que siempre te perdona. Tu fidelidad. Al Dios que te ama y dio su vida antes que pecaras. Al Dios que te quiere cambiar. Al Dios que te quiere limpiar. Nadie es como tú. Alaba al Rey de Reyes. Bendito. Porque su palabra dice que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí estará Él. Alaba al Rey de Reyes porque Él está presente. Dile con todo tu corazón: Tu fidelidad es grande. Cántale con tu alma. Tu
más, repítese lo que se oiga en los cielos, dile. tu